Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Damos una gran bienvenida a nuestra audiencia a esta inmersión profunda. Es un gusto enorme iniciar este espacio. Hola, sí, el gusto es mío. Hay muchísimo terreno por cubrir hoy. Bien, vamos a desempacar esto. La misión de hoy es llevar a cabo un debate profesional y un análisis exhaustivo sobre un concepto que a simple vista parece noble y sencillo, pero en la práctica es un campo minado. Hablamos de ese frágil equilibrio entre la conservación de la naturaleza y las necesidades humanas. Un equilibrio muy delicado. Y para dar contexto a quien nos escucha, lo primero que debemos establecer es que la conservación no es un concepto universal. Tampoco es una idea estática, sino más bien un campo de batalla de ideas. Exacto. En este espacio chocan de frente la ciencia rigurosa, los intereses de la economía, los derechos de los pueblos indígenas y, como veremos hoy, hasta las fuerzas de la geología. No existe una sola manera de proteger el mundo natural. Y para lograr este análisis, tenemos sobre la mesa una montaña de documentos fascinantes. Vamos desde estudios geológicos sobre supervolcanes y transcripciones de foros internacionales de turismo sostenible en América Latina, hasta informes de auditoría en la Patagonia. Y también sumamos análisis legales sobre tierras en Utah y críticas académicas muy duras al llamado modelo Yellowstone. Así es. De hecho, para ilustrar ese choque de ideas de la mejor manera, hablemos de Yellowstone. Es un caso clásico en Estados Unidos que la mayoría conoce. La historia de la reintroducción de los lobos grises, el Canis lupus, en el año 1995, es un relato biológico asombroso. Sí, después de 70 años de ausencia, ese ecosistema sufría estragos terribles. O sea, estaba colapsando. Tal cual. La falta de depredadores provocó un crecimiento sin control en la población de alces. Estos herbívoros devoraban toda la vegetación a su paso, dejando el paisaje estéril. Pero al liberar a 31 lobos traídos de Canadá, ocurrió una especie de milagro ecológico. Claro, el famoso efecto en cascada. Ese mismo. Los lobos controlaron a los alces. Al haber menos alces en los valles, la vegetación nativa, como los sauces y los álamos, comenzó a crecer de nuevo. Y esto, a su vez, estabilizó las orillas del río Yellowstone, disminuyendo la erosión del suelo. Y como un efecto dominó, esos árboles atrajeron de vuelta a los castores y a los carroñeros. Es un triunfo indiscutible de la biología. Lo fascinante aquí es que detrás de esa narrativa tan luminosa de éxito biológico se esconde una sombra muy profunda. El Parque Nacional Yellowstone fue creado en 1872 y de ahí nace el famoso modelo Yellowstone. Que es un modelo bastante estricto. Del todo estricto. Se basa en el concepto de conservación de fortaleza, o, según la teoría del desplazamiento, el modelo de semáforo verde. Funcionó bajo una premisa colonial que imaginaba una naturaleza intacta, pura y separada por completo del ser humano. Una ilusión de naturaleza virgen, digamos. Exacto. Y para lograr esa ilusión, este modelo justificó la expulsión por la fuerza de los pueblos originarios que habitaban esas tierras desde hacía siglos. Hablamos del destierro de las naciones Shoshone, Lakota y Crow. Se protegió a los animales, pero se expulsó a las personas. Es un dato que cambia por completo la perspectiva. Se impuso la idea de que la presencia humana es una mancha para el ecosistema, ignorando que esos pueblos indígenas habían gestionado el paisaje con éxito durante milenios. Es un trauma inmenso y un borrado cultural hecho en nombre de la protección ambiental. Es un reclamo histórico innegable. Sin embargo, al revisar las fuentes académicas, encontramos un contraargumento muy interesante, propuesto por quienes defienden lo que llaman el sincretismo de conservación.
Este argumento señala que las tierras de Yellowstone y otros parques tempranos se protegieron al principio solo porque se consideraban tierras sin valor. O sea, sin valor comercial para la época. Exacto. No servían para la agricultura ni para la minería a gran escala. Por eso fue fácil declararlas áreas protegidas. Pero lo clave es que el modelo estadounidense no se quedó rígido, sino que logró adaptarse. En parques creados en épocas posteriores se ven compromisos claros de coexistencia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en la Reserva Nacional de Mojave se permite el pastoreo de ganado bajo ciertas reglas. Y en el Monumento Nacional Cañón de Chelly, el servicio de parques respeta las concesiones agrícolas y la vida tradicional de la nación Navajo. Este modelo aprendió, a base de tropiezos, a coexistir con las necesidades humanas. Esa evolución es clave, pues demuestra que la rigidez inicial era insostenible. Y para entender las consecuencias de imponer reglas sin consenso social, los estudios analizados nos regalan una metáfora brillante usando la geología. Los reportes sobre supervolcanes, ¿verdad? Esos mismos. Nos recuerdan que justo debajo de Yellowstone y del Long Valley existe una caldera de magma masiva. Los científicos monitorean a diario señales de inquietud sísmica, como enjambres de terremotos o cambios de calor. Y de la misma forma en que la humanidad tiene poca familiaridad con las supererupciones geológicas, la sociedad suele ignorar las erupciones sociales que ocurren al imponer modelos de conservación sin buscar acuerdos. Esa metáfora es perfecta. La presión se acumula de forma invisible. Hasta que estalla. Y esa presión nos lleva a otro gran reto de la conservación: el turismo. Queremos que la gente visite la naturaleza y genere ingresos, pero esos ingresos chocan de frente con el desgaste del ecosistema. Y el caos verdadero surge cuando los gestores toman decisiones a ciegas, por falta de datos. Para ilustrar esto, el reporte de la Auditoría General de la Nación en Argentina es muy revelador. Se enfocaron en la ecorregión Bosque Patagónico, que incluye lugares icónicos como Nahuel Huapi, Lanín, Lago Pueblo y Los Alerces. El diagnóstico ahí es preocupante. Mucho. Encontraron una cadena de vacíos de información, falta presupuesto. En zonas como el Lago Pueblo, el incremento de embarcaciones a motor genera una grave contaminación acústica e hídrica. Pero lo más grave es que no miden el límite aceptable de cambio ni la carga máxima. Para no enredarnos en jerga, la carga máxima es el número límite de personas que un lugar puede recibir en un día sin colapsar. Sí. Y el límite aceptable de cambio define cuánto daño estamos dispuestos a tolerar antes de cerrar un sendero. Si un parque no mide esto, es como conducir a alta velocidad con los ojos vendados. De hecho, el reporte señala que el plan de manejo de Los Alerces era de 1997 y apenas empezó a actualizar en 2013. Pasaron 15 años tomando decisiones con un mapa viejo. Es un peligro enorme. Por suerte, los foros internacionales nos muestran modelos exitosos de planificación técnica. La conferencia del Consejo Global de Turismo Sostenible detalla el caso ejemplar de Costa Rica, con su Parque Nacional Isla del Coco. Un área marina inmensa. De 54,000 kilómetros cuadrados, recibe a 14,000 visitantes apasionados por el buceo. Pero ahí no actúan a ciegas, utilizan una matriz de vulnerabilidad muy rigurosa. Evalúan todo a nivel técnico. Todo. El estado de los corales, las corrientes y la presencia de especies pelágicas como tiburones. Y con esa matriz definen la capacidad. Por ejemplo, el sitio de buceo llamado Allion está clasificado como vulnerable. Por ello, limitan su acceso a un máximo de 3 grupos por día, ni uno más. ¿Es la ciencia marcando la pauta comercial y no al revés? Ese nivel de control nos lleva a Ecuador, que tampoco se queda atrás. En Galápagos tienen un desafío logístico colosal, con 219 sitios de visita dispersos. Claro, cubrir todo eso es casi imposible para el Estado. Por eso, lo ingenioso del modelo en Galápagos es el papel de los 700 guías turísticos. El sistema los integra como guardaparques ad honorem. Multiplican los ojos en el terreno. Y usan tecnología para hacerlo, si no me equivoco. Ajá. Usan una aplicación móvil llamada SIM. Mandan reportes en tiempo real sobre cualquier anomalía, desde infraestructura dañada hasta avistamientos críticos de especies invasoras como gatos ferales, cabras, moras o avispas, que son letales para las especies endémicas. Una red ciudadana invaluable.
Y tan efectiva que, gracias a los reportes de los guías en la aplicación, el parque logró detectar a tiempo la llegada de la influenza aviar. Cuando empoderas a las personas, dejan de ser una amenaza y se convierten en la principal línea de defensa. Aquí es donde se pone de verdad interesante. Vamos a trasladar el enfoque de nuevo a la Patagonia, pero del lado chileno, para explorar esta idea de gobernanza comunitaria. La Fundación Rewilding Chile, que continúa el legado de Tompkins, hizo una restauración ecológica monumental. Retiraron cientos de kilómetros de cercas. 600 kilómetros de cercas de alambre, en efecto. Y sacaron 30,000 cabezas de ganado para que el bosque nativo se regenerara. Pero el foco real del éxito está en la gente. ¿Entendieron que de nada sirve quitar el ganado si los vecinos no tienen de qué vivir? Claro, necesitan un sustento económico. Por eso formaron a 40 habitantes locales como guías turísticos. Les dieron 200 horas de capacitación rigurosa en lugares como el Parque Nacional Alerce Andino, creando un motor económico alternativo. Es un ejemplo brillante de inclusión. Ahora esos vecinos tienen incentivos reales para proteger el bosque en pie. Pero la gobernanza va más allá del dinero, también es cultural. Esto nos lleva a Colombia, al Parque Nacional Tayrona. Un lugar bellísimo, pero con muchísima presión turística. Recibe más de 630,000 visitantes al año. Para manejar eso, implementaron la estrategia Respira Tayrona. El parque cierra sus puertas al turismo por completo durante 45 días al año. Renunciando a ingresos millonarios en taquilla, es una decisión audaz. Muy audaz. Cierran unas semanas en febrero, en junio y entre octubre y noviembre. Estas fechas, conocidas como Catza, Sacuso y Navat, se acordaron en conjunto con los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada: los Kogi, los Wiwa, los Arhuacos y los Cancuamos. ¿Y qué ocurre en el parque durante esos días de cierre? Para las comunidades, el ecosistema necesita un respiro, físico y espiritual. Realizan rituales de limpieza, conocidos como pagamentos. Y en los documentos se cita al líder indígena Juan Nieves, quien agradeció a los hermanitos menores, refiriéndose a la sociedad occidental, por cumplir la orden de cerrar. Es una sinergia hermosa. Y los resultados biológicos son medibles. Durante esos días de silencio, sin turistas, los biólogos logran captar pumas en las cámaras trampa. La fauna recupera su espacio gracias a ese respeto cultural. Es la demostración de que la gobernanza inclusiva genera restauración. Sin embargo, cuando hay disputas por el control del territorio y falta consenso, se pueden generar incendios políticos. Lo cual nos lleva a la sección más espinosa de nuestro análisis. Vamos a observar un caso de extrema polarización en Estados Unidos, el movimiento de transferencia de tierras públicas en el estado de Utah. Este es un choque de poderes monumental. Así es un esfuerzo legislativo impulsado a través de leyes como la resolución HB 48 por el gobernador Gary Herbert. El objetivo es exigir al gobierno federal la transferencia de casi 30 millones de acres de tierras públicas al control del estado de Utah. Para analizar esto con rigor, debemos mantener una neutralidad absoluta y revisar ambas posturas. Abordemos primero el argumento a favor de la transferencia, respaldado por la plataforma del Comité Nacional Republicano y por organizaciones como el Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense, o ALEC. Ellos argumentan que el gobierno federal es un propietario ausente y lejano. El núcleo de este argumento es económico. Sostienen que el control federal sobre esas tierras impone una carga financiera a los condados, ahogando sus ingresos fiscales. Sin ese dinero, dicen, que se afecta el financiamiento de escuelas públicas y servicios de emergencia. Además, defienden que las comunidades locales saben cómo gestionar mejor estas tierras. Por ello, buscan enmendar la Ley de Antigüedades de 1906 para evitar que los presidentes creen monumentos nacionales por decreto sin aprobación estatal. Y por el otro lado tenemos el argumento en Toemcra, defendido por la Liga de Mujeres Votantes y diversos grupos ambientalistas. Ellos argumentan que estas tierras, como los bosques nacionales y refugios de vida silvestre, pertenecen a toda la ciudadanía del país por igual. El temor principal de este sector es la privatización. Advierten que transferir estas tierras a los estados podría generar una crisis económica, pues asumir los altísimos costos de gestión, como combatir incendios forestales, sería insostenible para el estado de Utah.
Y ese costo, argumentan los opositores, obligaría a los estados a vender esas maravillas naturales a intereses privados o corporaciones mineras y madereras, lo cual bloquearía para siempre el acceso público para actividades como la recreación o la cacería. Es evidente que ambas visiones son diametrales. Al llegar a este punto, la gran pregunta es, ¿cómo puede la sociedad resolver estas tensiones tan arraigadas, ya sea por tierras en Utah, por el turismo en la Patagonia o en Costa Rica? Si conectamos esto con el panorama general, encontramos una respuesta en un estudio científico muy revelador de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, en Perú. Este estudio demostró, con datos, que el simple acto de debatir fortalece la conciencia ambiental. Pero no es un debate superficial. Para nada. El estudio detalla que el debate informado eleva la conciencia en 4 dimensiones. Primero, la dimensión afectiva, que fomenta la empatía al escuchar los problemas del otro. Luego, la dimensión cognitiva, que basa el conocimiento en datos reales y aleja los prejuicios. Y las últimas 2 son clave, la dimensión conativa y la dimensión activa. A ver, la dimensión cognitiva es esa intención pura, la voluntad interna de querer cambiar un hábito. Y una vez activada, pasamos a la dimensión activa o conductual, que ya se traduce en acciones reales a favor de la sostenibilidad. Y la aplicación de esto para nuestra audiencia es enorme. Entender estos conflictos ayuda a cualquier persona a resolver disputas de recursos compartidos en sus propios entornos profesionales o comunitarios. El estudio rescata una cita brillante de Aldous Huxley. La conciencia solo es posible a través del cambio. El cambio solo es posible a través del movimiento. Debatir y dialogar es, en esencia, ponerse en movimiento. Para recapitular el inmenso viaje de hoy, observamos el impacto biológico de los lobos en Norteamérica y analizamos cómo ese modelo inicial de protección originó desplazamientos forzados. Vimos cómo la tecnología móvil permite a los guías en Galápagos cuidar su entorno y cómo el respeto a la sabiduría indígena en Colombia le da un respiro a la selva. Hasta llegar a los complejos y polémicos debates legales sobre la tierra en los tribunales de Utah. Todo está conectado por la relación entre el ser humano y el paisaje. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos gustaría dejar a quien nos escucha con una reflexión final e inédita. Todo este debate asume que los seres humanos tenemos el control definitivo. Sin embargo, recordando el magma bajo la inmensa caldera de Yellowstone, surge una pregunta abrumadora. ¿Qué pasará cuando las inmensas fuerzas geológicas del planeta decidan remodelar estos paisajes protegidos en un instante, borrando por completo las líneas invisibles de nuestros parques nacionales y nuestras leyes? ¿Es nuestra gestión una simple ilusión temporal? Es algo profundo para analizar. Invitamos a la audiencia a seguir cuestionando, leyendo y explorando el mundo de las ideas. Nos despedimos, esperando que esta inmersión profunda haya aportado un gran valor. Hasta el próximo análisis exhaustivo. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria.